Lección 1. Se acabó la pasta. Anna, me acabo de dar cuenta de que se nos acabó la pasta. Oh, ¿en serio? Pensaba hacer espaguetis para cenar esta noche. Eso es desafortunado. Pronto tendremos que comprar más. Sí, deberíamos añadirlo a la lista de compras. Me aseguraré de anotarlo. Gracias, y ya que estamos en ello, también deberíamos comprar productos frescos. Buena idea. Podemos utilizar algunas frutas y verduras para ensaladas y aperitivos. Absolutamente. Asegurémonos de obtener una variedad de ellos. Estoy de acuerdo. Comer productos frescos es importante para una dieta saludable. Definitivamente lo es. Deberíamos tratar de incluir más cantidad en nuestras comidas. Lo tendré en cuenta cuando vayamos de compras. Gracias por recordármelo. De nada. Siempre es bueno tener una cocina bien surtida. Eso es cierto. Tener los ingredientes que necesitamos hace que cocinar sea mucho más fácil. Lección 2. Acercándome a mi ciudad. Anna, cuando visitas lugares cercanos a mi ciudad, ¿vas sola o con amigos? Depende de la ubicación y del propósito de la visita. A veces voy con amigos y otras veces prefiero explorar por mi cuenta. Ya veo. ¿Hay alguna razón en particular por la que disfrutas de los viajes en solitario? Ir sola me permite tener más libertad y flexibilidad en mi horario. Puedo explorar a mi propio ritmo y concentrarme en mis intereses. Eso tiene sentido. Es bueno tener la libertad de hacer lo que quieras cuando viajas. Sí, exactamente. Pero ir con amigos también puede ser divertido porque pueden compartir experiencias y crear recuerdos juntos. Estoy de acuerdo. Siempre es bueno tener compañía y disfrutar del viaje con amigos. Definitivamente. Añade una dinámica diferente al viaje. Cuando visito lugares nuevos, por lo general prefiero ir con amigos. Es más agradable compartir la experiencia con los demás. Eso es comprensible. Explorar con amigos puede hacer que el viaje sea más emocionante y memorable. Lección 3. Novelas modernas. Anna, he estado pensando en leer algunas novelas modernas. ¿Tienes alguna recomendación? Esa es una gran elección. Me encanta la literatura moderna. ¿Has leído algún libro de Haruki Murakami? Las No, novelas de no lo he Murakami a hecho. menudo entran en la ¿En qué categoría de género realismo escribe? mágico. Tienen una mezcla única de fantasía y vida cotidiana. Eso suena intrigante. Definitivamente echaré un vistazo a sus obras. ¿Alguna otra sugerencia? Si te interesa la ficción distópica, puede que te guste 1984 de George Orwell. Es una novela clásica que explora los temas del totalitarismo y la vigilancia. He oído hablar de 1984. Se considera una obra maestra, ¿verdad? Lo añadiré a mi lista de lectura. Sí, es ampliamente considerado como una obra importante en la literatura. Otra novela moderna popular es The Kite Runner de Khaled Hosseini. Es una historia poderosa ambientada en Afganistán. También he oído cosas buenas sobre The Kite Runner. Me aseguraré de conseguir una copia. Gracias por las recomendaciones, Anna. De nada, John. Espero que disfrutes leyéndolos. Dime lo que piensas una vez que hayas terminado.
Lección 4. Asegurar una computadora portátil. Anna, acabo de comprar un portátil nuevo de 15 pulgadas. Necesito algo que pueda sostenerlo de forma segura. Enhorabuena por tu nuevo portátil. Te recomiendo que compres una bolsa para portátil con acolchado para protegerla de cualquier golpe o golpe. Esa es una buena idea. Quiero asegurarme de que se mantenga seguro durante el viaje. Además, podrías considerar una mochila con un compartimento dedicado para el portátil. Proporciona protección adicional y mantiene las manos libres. Eso suena práctico. Buscaré una mochila con un compartimento adecuado para el portátil. Asegúrese de comprobar las dimensiones del compartimento para asegurarse de que puede albergar un portátil de 15 pulgadas. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Avísame si necesitas más sugerencias. Lección 5. Entusiasta de la repostería. Anna, ¿hay algo más que te interese además de hornear? Hola, John. Sí, tengo otros pasatiempos e intereses. Uno de ellos es la jardinería. Me gusta cultivar mis propias hierbas y verduras. Eso es maravilloso. Debe ser satisfactorio cosechar productos frescos de tu propia huerta. Definitivamente lo es. Hay algo especial en comer alimentos que tú mismo has cultivado. También me parece relajante y terapéutico pasar tiempo en el jardín. Ya veo por qué. Parece una excelente manera de conectarse con la naturaleza y relajarse. Absolutamente. Otro pasatiempo mío es pintar. Disfruto experimentando con diferentes técnicas artísticas y expresándome a través de colores y formas. Eso es fantástico. Pintar puede ser una forma maravillosa de autoexpresión. ¿Tienes un medio o estilo favorito? Me gusta trabajar con pinturas acrílicas y explorar el arte abstracto. Me parece liberador crear algo sin las limitaciones del realismo. Eso suena intrigante. El arte abstracto puede ser muy expresivo y abierto a la interpretación. Sí, eso es lo que me encanta de él. Me permite transmitir emociones e ideas de una manera más abstracta y personal. Es genial que tengas intereses tan diversos, Anna. Añaden profundidad y riqueza a la vida. Gracias, John. Creo que tener una variedad de pasatiempos hace que la vida sea interesante. Lección 6. Escribir ideas. Anna, tengo una idea para nuestro próximo proyecto. Deberíamos crear un podcast sobre consejos para aprender idiomas. Suena interesante, John. Podemos analizar diferentes técnicas y estrategias para ayudar a las personas a mejorar sus habilidades lingüísticas. Exactamente. Podemos cubrir temas como el desarrollo del vocabulario, las reglas gramaticales y la práctica eficaz del idioma. Creo que sería útil incluir entrevistas con expertos en idiomas y también compartir las experiencias personales de los estudiantes de idiomas. Es una gran sugerencia, Anna. Podemos invitar a lingüistas, profesores y políglotas a compartir sus ideas y consejos. También debemos alentar a nuestros oyentes a que nos envíen sus preguntas y sugerencias para que podamos abordarlas en episodios futuros. Claro, escribiré todas las ideas. Estoy deseando que llegue. Este podcast tiene el potencial de llegar a una amplia audiencia y tener un impacto positivo. Por supuesto, John.
El aprendizaje de idiomas es un tema popular y muchas personas están ansiosas por encontrar estrategias eficaces. Nuestro podcast puede ser un recurso valioso para ellos. Estoy de acuerdo, Anna. Podemos ofrecer consejos prácticos y motivar a los alumnos a mantener la constancia y la dedicación a su proceso de aprendizaje de idiomas. Es importante que los episodios sean atractivos e interactivos. Podemos incluir cuestionarios, desafíos e incluso juegos de idiomas para mantener a nuestros oyentes involucrados. Esa es una excelente manera de mantener el podcast entretenido y educativo. Queremos que nuestros oyentes disfruten del proceso de aprendizaje mientras adquieren nuevos conocimientos. Definitivamente, Ion. Empecemos a trabajar en este proyecto de podcast ahora mismo. Me entusiasma el impacto que podemos tener para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de aprendizaje de idiomas. Yo también estoy emocionada, Anna. Creemos juntos algo increíble e inspiremos a los estudiantes de idiomas de todo el mundo. Lección 7. Discutir los horarios. Anna, quería hablar sobre nuestros horarios para la próxima semana. ¿Estás disponible el lunes para una reunión de equipo? Sí, Ion. El lunes me funciona. ¿A qué hora piensas? ¿Qué tal a las 10 de la mañana? Debería darnos tiempo suficiente para repasar nuestro progreso y planificar la semana que viene. Suena bien, Ion. Me aseguraré de mantener esa franja horaria libre. Genial. ¿Y qué hay del miércoles? Tenemos una presentación programada con el cliente. ¿Puedes hacerlo a las 2 de la tarde? Sí, puedo ir el miércoles a las 2 de la tarde. Prepararé los materiales necesarios y me aseguraré de que todo esté listo para la reunión. Perfecto. Gracias, Anna. Agradezco tu dedicación y atención a los detalles. De nada, Ion. Es importante mantenerse organizado y cumplir con nuestros plazos. De acuerdo. Al tener un cronograma claro y una gestión eficaz del tiempo, podemos garantizar el éxito de nuestros proyectos. Por supuesto, Ion. Planificar con antelación y mantener el rumbo es crucial para ofrecer un trabajo de alta calidad. Me alegro de que estemos en la misma página, Anna. Sigamos comunicándonos y coordinando nuestros horarios para maximizar la productividad. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. La comunicación abierta y transparente es clave para mantener un flujo de trabajo eficiente. Lección 8. Preferencias de compra. Anna, estaba pensando en nuestras preferencias de compra. ¿Dónde sueles ir cuando necesitas comprar algo? Suelo ir al centro comercial, Ion. Tienen una gran variedad de opciones, desde tiendas de ropa hasta productos electrónicos y artículos para el hogar. Eso es práctico. También me gusta ir al centro comercial porque es un destino único para todas mis compras. Exactamente, Ion. Ahorra tiempo y nos permite explorar diferentes tiendas en un solo lugar. ¿Tienes alguna tienda o marca favorita que visites habitualmente? Sí, tengo algunos favoritos. Me gusta echar un vistazo a tiendas de ropa como Zara y H&M. En cuanto a electrónica, suelo ir a Best Buy. Son excelentes opciones, Anna. También disfruto hojeando la colección de Zara. Y en cuanto a la electrónica, prefiero visitar las tiendas Apple por sus productos de calidad. Las tiendas Apple son realmente confiables, John. Sus productos son conocidos por su rendimiento y durabilidad. Absolutamente. Es importante priorizar la calidad a la hora de realizar compras.
De esa manera, podemos garantizar la longevidad de los productos que compramos. Estoy totalmente de acuerdo, John. Invertir en artículos de calidad no solo ahorra dinero a largo plazo, sino que también reduce el desperdicio. Precisamente, Anna. Sigamos tomando decisiones de compra informadas y eligiendo productos que se ajusten a nuestros valores y necesidades. Lección 9. Pasatiempos y atención plena. Anna, es bueno tener pasatiempos que te ayuden a relajarte. ¿Has probado la atención plena o la meditación como una forma de relajarte? Sí, John. La atención plena es una práctica que incorporo a mi rutina diaria. Me ayuda a mantenerme presente y a reducir el estrés. Es maravilloso, Anna. La atención plena puede ser una gran herramienta para gestionar nuestros pensamientos y emociones. Por supuesto, John. Nos permite cultivar la conciencia y centrarnos en el momento presente, promoviendo una sensación de calma y claridad. ¿Tienes alguna técnica o práctica específica de atención plena que te resulte útil? Una técnica que encuentro beneficiosa es la respiración consciente. Dedico unos minutos a concentrarme en mi respiración, observando la sensación de cada inhalación y Parece una exhalación. práctica sencilla pero Me eficaz, ayuda a centrarme Anna. y a dejar de lado cualquier tensión o Definitivamente voy a distracción. intentarlo. Otra práctica que disfruto es caminar con atención plena. Doy un paseo tranquilo por la naturaleza, prestando atención a las imágenes, los sonidos y las sensaciones que me rodean. Me ayuda a sentirme con los pies en la tierra y conectada con el momento presente. Me gusta la idea de caminar con atención, Anna. Combina los beneficios de la actividad física y la atención plena. Parece una forma refrescante de relajarse. Por supuesto, John. Participar en actividades que nos brinden alegría y paz puede ser una forma maravillosa de cuidar nuestro bienestar mental. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Es importante dar prioridad al cuidado personal y dedicar tiempo a actividades que promuevan la relajación y el rejuvenecimiento. Al incorporar la atención plena en nuestras vidas, podemos cultivar un mayor sentido del equilibrio y mejorar nuestro bienestar general. Bien dicho, Anna. Sigamos explorando diferentes pasatiempos y prácticas que nutren nuestras mentes y almas. Estoy totalmente de acuerdo, John. Emprendamos el viaje del autodescubrimiento y encontremos lo que nos interese individualmente. Lección 10. Conversación gratificante. Anna, quería compartir contigo algunas noticias interesantes. Acabo de ascender en el trabajo. John, eso es fantástico. Enhorabuena por tu ascenso. Debes estar encantada. Gracias, Anna. Estoy absolutamente encantado. Ha sido un trabajo arduo, pero me siento muy bien que se me reconozca por mis esfuerzos. Me alegra oír eso. Su dedicación y compromiso han dado sus frutos. Te mereces esta recompensa. Agradezco tus amables palabras, Anna. Significa mucho para mí. Por cierto, debemos celebrar este logro. ¿Qué tal ir a tomar un café alguna vez? Me parece una idea maravillosa, John. Me encantaría celebrar tu éxito contigo. Planifiquemos una hora para reunirnos. Excelente. Revisaré mi agenda y me pondré en contacto contigo con algunas fechas disponibles. Tengo muchas ganas de que llegue. Genial. Avísame cuando estés libre y lo haremos realidad. Enhorabuena una vez más, John. Te has ganado este ascenso. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo y aliento.
Significa mucho para mí. Me pondré en contacto pronto para ultimar nuestros planes de café. Lección 11. Consejos para investigar y comprar. Anna, estoy planeando un viaje a una nueva ciudad y quiero aprovechar al máximo mi tiempo allí. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo puedo investigar un poco de antemano? Es un John, buen investigar argumento, es una gran Anna. idea para garantizar una experiencia de Definitivamente viaje exploraré esos satisfactoria. recursos. Por Recomiendo otro lado, comenzar con guías ¿tienes de algún viaje, consejo para ir foros y de blogs compras en en una línea. ciudad nueva? A menudo Quiero proporcionan evitar las zonas información y comerciales recomendaciones turísticas y encontrar valiosas. tiendas locales únicas. Por supuesto, John. Para evitar las zonas comerciales turísticas, intenta aventurarte en los barrios donde compran los lugareños. A menudo tienen joyas ocultas y productos auténticos. Además, pedir recomendaciones a los lugareños puede llevarte a algunos lugares fantásticos para ir de compras. Es una sugerencia fantástica, Anna. Me aseguraré de explorar los barrios locales y de pedir consejo a los residentes. Parece una experiencia de compra más gratificante. Me alegro de que lo encuentres útil, John. Recuerda que explorar áreas poco conocidas puede conducir a hallazgos únicos y apoyar a las empresas locales. Disfruta de tu aventura de compras. Gracias, Anna. Agradezco tu orientación. Ahora tengo más confianza en mis planes de investigación y compra. Te contaré cómo va. Lección 12. Consideraciones presupuestarias. Anna, estoy planificando un viaje y me pregunto cuánto dinero debo ahorrar. ¿Alguna sugerencia para determinar un presupuesto? John, la cantidad que debe ahorrar para su viaje depende de su estilo de viaje y preferencias. ¿Está planeando un viaje lujoso o económico? Prefiero un equilibrio entre comodidad y asequibilidad. Quiero aprovechar al máximo mi viaje sin gastar de más. ¿Alguna recomendación para encontrar ese equilibrio? En ese caso, sugiero investigar los costos promedio de alojamiento, transporte, comidas y actividades en su destino. Esto te dará una estimación aproximada de cuánto tendrás que ahorrar. Tiene sentido, Anna. Investigaré un poco y crearé un presupuesto en función de esos factores. Es importante tener una idea realista de los gastos involucrados. Por supuesto, John. Planificar con antelación y tener un presupuesto le ayudará a tomar decisiones informadas y a evitar gastos excesivos. Recuerde también asignar algunos fondos adicionales para gastos imprevistos. Gracias por el consejo, Anna. Lo tendré todo en cuenta y crearé un presupuesto que se adapte a mis objetivos de viaje. Su orientación es muy apreciada. Lección 13. Mantener una dieta equilibrada. Anna, últimamente intento mantener una dieta equilibrada. Es importante cuidar nuestra salud y bienestar. John, me alegra oír eso. Una dieta equilibrada es esencial para proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita. Es un enfoque saludable para nutrirnos. Por supuesto, Anna. He estado incorporando más frutas, verduras y granos integrales a mis comidas. Me ayuda a sentirme con más energía durante el día. Es maravilloso, John. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas y minerales, mientras que los cereales integrales proporcionan fibra y otros nutrientes esenciales. Es una excelente manera de apoyar la salud en general. Sí, por cierto, Anna, también he estado intentando reducir mi consumo de alimentos procesados y aperitivos azucarados. Me parece que me ayuda a mantener una dieta más equilibrada. Es una elección inteligente, John.
Los alimentos procesados con frecuencia contienen azúcares añadidos, grasas no saludables y niveles altos de sodio. Reducir su consumo puede tener un impacto positivo en nuestra salud. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Al elegir alimentos más saludables, me siento más concentrado y productivo durante todo el día. Es sorprendente cómo nuestra dieta puede afectar a nuestro bienestar general. Sí, también intento mantener una dieta equilibrada, John. Me parece que me ayuda a sentirme con más energía y mejora mis niveles de concentración. Es un aspecto importante del cuidado personal. Fantástico, Anna. Es fantástico saber que ambos nos comprometemos a cuidarnos a través de una dieta equilibrada. Es un pequeño paso que puede tener un gran impacto en nuestras vidas. Por supuesto, John. Se trata de tomar decisiones conscientes y ser conscientes de lo que introducimos en nuestros cuerpos. Con una dieta balanceada, nos estamos dando la mejor oportunidad de tener una salud óptima. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos priorizando nuestro bienestar manteniendo una dieta equilibrada y eligiendo alimentos saludables. Nuestros cuerpos nos lo agradecerán. Definitivamente, John. Me alegro de que estemos en la misma página cuando se trata de cuidarnos a través de una nutrición adecuada. Brindemos por nuestro compromiso continuo con una dieta equilibrada. Lección 14. Productividad en la mañana. Anna, me parece que levantarme alrededor de las 6 de la mañana me ayuda a ser más productiva durante el día. Es sorprendente cómo las primeras horas de la mañana pueden marcar la pauta para un día productivo. John, entiendo lo que quieres decir. Comenzar el día temprano puede darnos una ventaja y permitirnos realizar más tareas. Establece un impulso positivo para el resto del día. Precisamente, Anna. Durante las primeras horas, hay menos distracciones y el ambiente suele ser más tranquilo. Proporciona un ambiente propicio para centrarse en el trabajo o las actividades personales. Estoy de acuerdo, John. También me parece que la mañana es un buen momento para realizar actividades como la meditación o el ejercicio. Me ayuda a centrarme y establece un tono positivo para el día que tengo por delante. Fantástico, Anna. Realizar actividades que promuevan la atención plena y el bienestar físico por la mañana puede tener un impacto significativo en nuestra productividad y estado de ánimo en general. Sí, John, por cierto, también uso las horas de la mañana para planificar mi día por adelantado. Me parece que organizar mis tareas y prioridades por la mañana me ayuda a concentrarme y a lograr más. Es una gran estrategia, Anna. Tener un plan claro para el día puede evitar que nos sintamos abrumados y garantizar que asignemos nuestro tiempo y energía de manera efectiva. Por supuesto, John. Se trata de utilizar nuestras mañanas de una manera que maximice nuestra productividad y nos prepare para el éxito. Establecer una rutina puede ser increíblemente beneficioso. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Una rutina matutina bien estructurada puede proporcionarnos una sensación de estabilidad y ayudarnos a aprovechar al máximo nuestro día. Es un hábito valioso que debemos cultivar. Sí, John, y encontrar una rutina que funcione para nosotros individualmente es clave. Podemos experimentar con diferentes actividades y horarios para descubrir qué es lo que nos hace sentir más productivos y satisfechos. Es un buen argumento, Anna. La rutina óptima de cada persona puede variar, y es importante encontrar lo que funcione mejor para nosotros de forma individual. Al priorizar nuestras mañanas, podemos aprovechar todo nuestro potencial. Por supuesto, John. Sigamos aprovechando el poder de nuestras mañanas y aprovechemos al máximo esas horas tempranas. Es una oportunidad para prepararnos para un día productivo y satisfactorio.
No podría estar más de acuerdo, Anna. Estamos aquí para aprovechar el potencial de nuestras mañanas y aceptar el impacto positivo que pueden tener en nuestra productividad y bienestar. Lección 15. Sin arruinarse. Anna, he estado pensando en formas de arreglar nuestra casa sin arruinarme. Una idea es reciclar muebles viejos. Puedes transformar algo viejo en algo nuevo y único. John, es una gran idea. El reciclaje no solo es rentable sino también respetuoso con el medio ambiente. Es increíble lo que una nueva capa de pintura o algunas modificaciones creativas pueden hacer para dar nueva vida a los muebles antiguos. Por supuesto, Anna. Y lo mejor es que puedes personalizarlo para que coincida con tu estilo y gusto. Añade un toque único a la decoración de tu hogar. Estoy totalmente de acuerdo, John. Es una oportunidad maravillosa para dar rienda suelta a tu creatividad y darle a tu hogar un toque personal. Además, es una opción sostenible que reduce los residuos. Es cierto, Anna. Es una situación en la que todos ganan. Ahorramos dinero, reducimos los residuos y tenemos la satisfacción de crear algo hermoso y funcional. Definitivamente, John. El reciclaje también puede ser un proyecto divertido para hacer juntos. Podemos dedicar tiempo de calidad a renovar nuestra casa. Me gusta cómo suena eso, Anna. Será una forma estupenda de crear lazos afectivos y dar rienda suelta a nuestra creatividad. Empecemos a buscar algunos muebles viejos que podamos reciclar. Parece un plan, John. Podemos visitar tiendas de segunda mano o buscar muebles de segunda mano en plataformas en línea. Hay muchas joyas ocultas esperando ser descubiertas. Por supuesto, Anna. Empecemos nuestra aventura de reciclaje. Me emociona ver la transformación de nuestro hogar con nuestro toque creativo. Yo también, John. Me muero de ganas de ver los resultados finales. Nuestra casa reflejará nuestro estilo único y será un testimonio de nuestro ingenio. Va a ser increíble, Anna. Nuestros muebles reciclados servirán para iniciar una conversación, y tendremos la satisfacción de saber que lo hicimos nosotros mismos. No podría estar más de acuerdo, John. Hagamos de nuestro hogar un reflejo de nuestra creatividad y nuestras elecciones sostenibles. Espero con ansias este proyecto. Yo también, Anna. Empecemos y hagamos realidad nuestra visión. Nuestros muebles reciclados serán un testimonio de nuestro ingenio y estilo. Lección 16. Salté esta noche. Anna, ¿qué deberíamos cenar esta noche? Tengo ganas de algo rápido y delicioso. ¿Qué tal salteado? John, suena como una gran idea. El salteado no solo es sabroso sino también una opción saludable. ¿Comiste algo de carne? Sí, he comprado unas pechugas de pollo. Serían perfectas para saltearlas. Puedo marinarlos con un poco de salsa de soja y jengibre para darle más Suena sabor. delicioso, John. Prepararé las verduras. Podemos usar una mezcla colorida de pimientos, brócoli, zanahorias y arvejas. Maravilloso, Anna. Una mezcla vibrante de verduras no solo añadirá color sino que también proporcionará nutrientes esenciales. Empezaré a cocinar Genial, el pollo mientras John. tú cortas las verduras. Me aseguraré de cortarlos en rodajas finas y uniformes para que se cocinen de manera uniforme. También podemos añadir un poco de ajo y Excelente hojuelas idea, de chile para Anna. darle un toque especial. El ajo añadirá un aroma agradable y las hojuelas de chile le darán al salteado un toque picante. Se trata de encontrar el No equilibrio podría adecuado de estar sabores. más de acuerdo, John. También podemos preparar una salsa rápida con salsa de soja, miel y un chorrito de vinagre de arroz para darle un sabor dulce y Parece ácido. una salsa fantástica, Anna. Reunirá todos los sabores y cubrirá muy bien el pollo y las verduras. Nuestro salteado va a estar delicioso. Me entra hambre solo de pensarlo, John.
Una vez que el pollo esté cocido y las verduras estén tiernas y crujientes, podemos mezclarlo todo en la salsa y servirlo sobre arroz Perfecto, cocido al Anna. vapor. Me aseguraré de que el pollo esté bien cocido y jugoso. La combinación de sabores y texturas hará de este salteado una comida Me muero de saludable y ganas de satisfactoria. profundizar, Ion. Nuestro salteado casero será mejor que cualquier comida para llevar. Es una opción rápida y sabrosa para Por una noche supuesto, ajetreada. Anna. Es una comida práctica y sabrosa que podemos disfrutar juntos. Comencemos a cocinar y saciemos nuestros antojos con este delicioso Lección salteado. 17. Esa es una buena idea. Anna, estaba pensando que deberíamos asegurarnos de tener una buena selección de frutas y verduras en nuestra cocina. Son esenciales para una dieta saludable. Ion, es una buena idea. Las frutas y verduras nos proporcionan nutrientes vitales y contribuyen a nuestro bienestar general. Deberíamos tenerlos siempre Exactamente, a mano. Anna. No solo añaden color y frescura a nuestras comidas, sino que también proporcionan una amplia gama de vitaminas, minerales y antioxidantes. Estoy totalmente de acuerdo. Es importante Ion. incorporarlos a nuestra dieta Deberíamos diaria. consumir una variedad de frutas y verduras para asegurarnos de obtener una gama diversa de nutrientes. Así es, Los diferentes Anna. colores suelen indicar Por diferentes ejemplo, perfiles las verduras de de hoja nutrientes. verde como la espinaca y la col rizada son ricas en vitaminas A, C y K, además de hierro y calcio. Por supuesto, Y las Ion. frutas de colores brillantes, También es buena como las idea naranjas comprar y las productos de bayas, temporada están siempre que repletas sea de vitamina posible. C y antioxidantes. Las frutas y verduras de temporada suelen ser No más podría estar frescas, más de acuerdo, sabrosas y Anna. asequibles. Los productos de temporada no solo son más sabrosos, sino que también ayudan a los agricultores locales y reducen la huella Otro de carbono consejo es asociada con el planificar nuestras transporte. comidas en función de las frutas y verduras que tenemos. Podemos incorporarlos en ensaladas, batidos, salteados o incluso Es una preparar gran platos sugerencia, principales a Anna. base de verduras. Al hacer que las frutas y verduras sean las protagonistas de nuestras comidas, podemos asegurarnos de consumirlas con regularidad y Y no disfrutar de sus olvidemos la beneficios para importancia la de un salud. almacenamiento adecuado. Algunas frutas y verduras se almacenan mejor en el refrigerador, mientras que otras se conservan mejor a Por temperatura supuesto, ambiente. Anna. Ayuda a Almacenarlos prolongar su correctamente frescura. puede evitar que se estropeen y mantener su calidad durante más tiempo. Es una buena costumbre revisar En nuestros general, productos Ion, con tener regularidad una y buena usarlos selección de antes de que frutas se y echen a verduras en perder. nuestra cocina es una forma simple pero poderosa de priorizar nuestra salud y bienestar. Hagamos que sea No una podría estar prioridad. más de acuerdo, Anna. Mantengamos nuestra cocina equipada con una colorida variedad de frutas y verduras. Es un paso pequeño que puede Lección tener un gran 18. impacto en nuestra Calidad salud de en la general. ropa. Anna, ¿te has fijado en la calidad de la ropa últimamente? Siento que ya no es tan bueno como antes. Ion, de hecho también me he dado cuenta de eso. Parece que algunas prendas no duran tanto como antes. Sí, exactamente. Compré una camisa el mes pasado y ya tiene un agujero. Es decepcionante. Eso es desafortunado. He tenido una experiencia similar con un par de vaqueros. Las costuras se rompieron después de unos pocos lavados. Es frustrante cuando gastas dinero en algo y no se sostiene. Echo de menos los días en que la ropa estaba hecha para durar. Estoy totalmente de acuerdo. Parece que la moda rápida se ha impuesto y la calidad se ha visto comprometida. Absolutamente. Creo que es importante priorizar la calidad sobre la cantidad cuando se trata de ropa. Definitivamente. Invertir en piezas bien hechas puede costar más por adelantado, pero tienden a ser más duraderas a largo plazo. Ese es un buen argumento. Creo que empezaré a ser más selectivo con mis compras de ropa y me centraré en encontrar artículos de mayor calidad. Es un enfoque estupendo, Ion. Es mejor tener un armario pequeño de ropa bien hecha que un armario lleno de ropa barata. No podría estar más de acuerdo, Anna. La calidad siempre debe ser una prioridad cuando se trata de la ropa que llevamos puesta. Lección 19. Denunciar a la policía. Anna, si eres testigo de un crimen o sospechas de algo sospechoso, ¿qué medidas debes tomar?
John, es importante denunciarlo a la policía de inmediato. Están entrenados para manejar este tipo de situaciones. Correcto. Denunciar a la policía puede ayudar a prevenir nuevos delitos y garantizar la seguridad de la comunidad. Absolutamente. Es mejor tener cuidado y denunciar cualquier actividad sospechosa que ignorarla. Estoy de acuerdo. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos contribuir a la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Si ves algo, dilo. Ese es el lema que debemos seguir. Exactamente. E incluso si no estás seguro de si vale la pena denunciar algo, es mejor actuar con cautela. Eso es cierto. La policía puede evaluar la situación y determinar el curso de acción necesario. Y también es importante que consultes con la policía si tienes más información o si la situación se agrava. Definitivamente. Mantenerse informado y cooperar con las fuerzas del orden pueden marcar una diferencia significativa. Besos. Lección 20. Ahora todo está bien. Anna, me enteré de que ayer hubo problemas en nuestro vecindario. ¿Está todo bien ahora? John, sí, hubo un incidente menor, pero ahora todo va bien. La situación se ha resuelto. Es un alivio oír eso. Espero que todos los involucrados estén sanos y salvos. Afortunadamente, nadie resultó herido. Fue más un malentendido que otra cosa. Me alegra saber que no era nada grave. Siempre es importante priorizar la seguridad de nuestra comunidad. Absolutamente. Siempre debemos esforzarnos por mantener una sensación de seguridad y armonía en nuestro vecindario. De acuerdo. Es reconfortante saber que nuestra comunidad es resiliente y puede manejar este tipo de situaciones de manera efectiva. El incidente nos sirvió de recordatorio para mantenernos vigilantes y cuidarnos unos a otros. Definitivamente. Debemos seguir siendo proactivos para mantener un entorno seguro y pacífico para todos. Lección 21. Elegante y práctica. Anna, debo decir que es una excelente elección de mochila la que tienes ahí. Se ve elegante y práctica a la vez. Gracias, John. Pasé bastante tiempo buscando una mochila que satisficiera tanto mis preferencias de moda como mis necesidades funcionales. Bueno, seguro que has encontrado el equilibrio perfecto. Complementa tu atuendo a la vez que proporciona un amplio espacio de almacenamiento. Te lo agradezco. Para mí era importante encontrar una mochila que pudiera guardar mis artículos esenciales de uso diario sin comprometer el estilo. Y eso es precisamente lo que has conseguido. Es reconfortante ver un bolso que combina la estética con la practicidad. Sí, la funcionalidad no debe sacrificarse en aras de la moda. Es posible tener ambas cosas. Absolutamente. Se trata de tomar decisiones que se alineen con nuestro estilo personal y nuestros requisitos de estilo de vida. Eso es precisamente. Se trata de encontrar elementos que mejoren nuestra experiencia general y nos faciliten la vida. Besos. Lección 22. Alojamientos económicos. Anna,
estoy planeando un viaje y he estado mirando los precios de los hoteles. Por noche, quiero asegurarme de que se ajusta a mi presupuesto. ¿Cuál es el precio El promedio? precio promedio de una habitación de hotel por noche en esa área está dentro de tu presupuesto. Deberías poder encontrar un alojamiento adecuado. Es bueno saberlo. No quiero gastar de más en alojamiento y tener menos para gastar en otros gastos durante mi viaje. Lo entiendo perfectamente. Es importante establecer un presupuesto y respetarlo para garantizar un viaje financieramente manejable. Absolutamente. Quiero aprovechar al máximo mi viaje sin poner a prueba mis finanzas. Una sabia decisión. Al encontrar alojamientos asequibles, tendrás más flexibilidad para explorar y disfrutar de otras actividades. Ese es exactamente mi objetivo. Quiero tener una experiencia memorable sin arruinarme. Con una investigación y planificación cuidadosas, estoy seguro de que encontrará un excelente hotel que satisfaga tanto su presupuesto como sus necesidades de comodidad. Gracias, Anna. Me aseguraré de hacer todo lo posible para encontrar la mejor relación calidad-precio. De nada, John. Te deseo un viaje fantástico dentro de tu presupuesto. Disfruta de tus viajes. Besos. Lección 23. Experimentos y recomendaciones. Anna, estoy de acuerdo en que nuestra campaña publicitaria fue bien recibida. John, me alegra oír eso. Los comentarios positivos son alentadores. Nuestros esfuerzos dieron sus frutos y es satisfactorio saber que las personas respondieron positivamente. Por supuesto, siempre es gratificante ver que se aprecia nuestro arduo trabajo. Debemos seguir aprovechando este éxito y explorar nuevas vías de promoción. Estoy de acuerdo. Deberíamos considerar la posibilidad de realizar algunos experimentos para ver qué es lo que más le gusta a nuestro público objetivo. Esa es una gran idea. Al experimentar, podemos recopilar información valiosa y adaptar nuestras estrategias en consecuencia. Exactamente. Un experimento que recomiendo es el experimento con aceite y agua. Es simple pero cautivador. Ese experimento suena intrigante. ¿Puedes contarme más al respecto? Sin duda. El experimento de aceite y agua consiste en mezclar aceite y agua en un recipiente y observar su separación. Eso suena fascinante. Es una demostración visual de las diferentes propiedades del aceite y el agua. Sí, es una excelente manera de atraer a nuestra audiencia y educarla sobre el concepto de inmiscibilidad. Creo que a nuestros clientes les resultaría interesante. Vamos a incluirlo en nuestras próximas actividades. De acuerdo. Podemos crear un tutorial en vídeo o una demostración en directo para compartirlo en nuestras plataformas de redes sociales. Excelente sugerencia. Nos ayudará a llegar a un público más amplio y a generar más interés en nuestra marca. Me alegro de que pienses así. Tomaré nota de ello y empezaré a planificar los recursos necesarios para el experimento. Esa es una gran idea. Estoy seguro de que a todos les encantará. También lo anotaré y lo compartiré con el equipo. Perfecto. Trabajemos juntos para que este experimento sea un éxito y sigamos atrayendo a nuestros clientes. Absolutamente. Nuestro compromiso con la innovación y el contenido atractivo nos diferenciará en el mercado. No podría estar más de acuerdo.
Sigamos ampliando los límites y ofreciendo experiencias excepcionales. Bien dicho, Anna. Nuestra dedicación y creatividad nos llevarán a alcanzar logros aún mayores. Lección 24. Buenas opciones para el desayuno. Anna, qué bien. ¿Desayunas en casa o para llevar? John, normalmente desayuno en casa. Me permite empezar el día de forma relajada. Es un buen enfoque. ¿Qué tipo de desayuno sueles tomar? Me gusta tener una comida balanceada que consista en granos integrales, frutas y una fuente de proteínas. Eso suena nutritivo. Es importante alimentar nuestro cuerpo con los nutrientes adecuados por la mañana. Absolutamente. Un desayuno saludable proporciona energía y marca la pauta para el resto del día. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de impulsar nuestro metabolismo y mantener una productividad óptima. ¿También desayunas en casa, John? Bueno, para ser sincero, a menudo desayuno para llevar. Tengo una agenda apretada por las mañanas. Lo entiendo, muchas personas llevan una vida acelerada y les resulta difícil encontrar tiempo para desayunar en casa. Sí, eso es cierto. Intento elegir opciones convenientes, como barras de proteínas o vasos de yogur, que pueda llevar conmigo. Son buenas opciones. Es importante dar prioridad a la comodidad sin comprometer la nutrición. Absolutamente. Me aseguro de leer las etiquetas y elegir productos con un mínimo de aditivos y azúcar añadida. Es un enfoque inteligente. Es esencial tener en cuenta los ingredientes y tomar decisiones informadas. Gracias, Anna. Creo que tomar decisiones conscientes sobre nuestro desayuno marca un tono positivo para el día. No podría estar más de acuerdo, John. Comenzar el día con un desayuno nutritivo contribuye a nuestro bienestar general. Lección 25. Ayudarse unos a otros. Anna, claro, me encantaría ayudar. ¿Qué buscas? John, estoy buscando algunas recomendaciones sobre libros sobre desarrollo personal y superación personal. Es un gran tema para explorar. Puedo sugerir algunos libros que han sido muy apreciados en ese género. Te lo agradecería, John. Siempre estoy dispuesto a ampliar mis conocimientos y crecer personalmente. Un libro que recomiendo es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen R. Covey. He oído hablar de ese libro. Se considera un clásico en el campo del desarrollo personal, ¿no? Sí, de hecho. Covey presenta principios poderosos que pueden ayudar a las personas a ser más proactivas y productivas. Eso suena intrigante. Lo añadiré a mi lista de lectura. ¿Tienes alguna otra recomendación? Otro libro que vale la pena explorar es Atomic Habits, de James Clear. Se centra en el poder de los pequeños hábitos y su impacto en nuestras vidas. Ah, me he topado con ese título antes. Parece ofrecer estrategias prácticas para desarrollar hábitos positivos. Absolutamente. Clear brinda consejos prácticos sobre cómo realizar pequeños cambios que pueden conducir a un crecimiento personal significativo. Eso es exactamente lo que busco. Gracias por la recomendación, John. ¿Tienes más? Sí, otro libro que sugiero es Mindset, The New Psychology of Success, de Carol S. Dweck.
Explora el concepto de una mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija. He oído hablar de la importancia de la mentalidad para lograr el éxito. Definitivamente también echaré un vistazo a ese libro. Genial. Me alegro de haber podido ayudar. Estos libros ofrecen ideas y estrategias valiosas para el desarrollo personal. Gracias, John. Agradezco tus recomendaciones. Me entusiasma empezar a leer y aplicar lo que aprendo. De nada, Anna. Estoy seguro de que los encontrarás beneficiosos. Recuerda que el crecimiento personal es un viaje que dura toda la vida. Por supuesto, John. El aprendizaje continuo y la superación personal son claves para alcanzar nuestro máximo potencial. No podría estar más de acuerdo. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestro crecimiento personal y profesional. Estoy contigo en eso, John. Juntos, podemos lograr grandes cosas e inspirar a otros en el camino. Lección 26. Asistencia aeroportuaria. Anna, discúlpame. ¿Dónde puedo encontrar una farmacia en el aeropuerto? John, puedes encontrar una farmacia cerca de la entrada principal del aeropuerto. Se encuentra en la planta baja, a la izquierda. Gracias, Anna. Necesito tomar un medicamento antes de mi vuelo. ¿Es fácil de detectar? Sí, John. La farmacia tiene un letrero prominente y es fácilmente visible. No tendrás ningún problema para encontrarlo. Eso es un alivio. Tengo una escala más tarde y quiero asegurarme de que tengo todo lo que necesito. Lo entiendo, siempre es mejor estar preparado, especialmente cuando se viaja. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? En realidad, sí. También necesito comprar un cargador de teléfono. ¿Sabes si hay una tienda de electrónica cerca? Por supuesto, John. Hay una tienda de electrónica en el segundo piso, cerca del patio de comidas. Tienen una amplia gama de accesorios para teléfonos, incluidos cargadores. Eso es genial. Iré allí después de visitar la farmacia. Gracias por tu ayuda, Anna. De nada, John. Que tengas un buen viaje y avísame si lo necesitas. Lección 27. Explorando el área. Anna, ¿te has fijado en que el museo está a solo 10 minutos a pie de nuestro hotel? Sí, John, lo vi en el mapa. Es muy práctico para nosotros. Creo que sería una gran oportunidad para visitar el museo y explorar algo de arte e historia. Me parece una idea maravillosa, John. Podemos sumergirnos en la cultura local. Por supuesto, Anna. Y si nos apetece realizar actividades al aire libre, el parque también está cerca. Cierto, John. He oído que el parque es precioso. ¿Qué tan lejos está de aquí? Está a un corto trayecto en autobús, Anna. Podemos tomar fácilmente un autobús y disfrutar de un día relajante en la naturaleza. Eso es perfecto. Podemos hacer un picnic o dar un paseo por el parque. Exactamente, Anna. Será un cambio de escenario refrescante con respecto al ajetreo y el bullicio de la ciudad. No podría estar más de acuerdo, John. Tengo muchas ganas de explorar el museo y el parque. Yo también, Anna.
Aprovechemos al máximo nuestro tiempo aquí y creemos recuerdos maravillosos. Lección 28. Cultura empresarial. Anna, quería compartir algo contigo. Durante la entrevista me preguntaron sobre mi trabajo. Genial, John. Eso demuestra que están interesados en tu experiencia profesional. Sí, era una señal positiva. También aproveché la oportunidad para hablar sobre la cultura de la empresa. Eso siempre es importante, John. Una buena cultura empresarial puede contribuir a la satisfacción laboral y a la productividad. Por supuesto, Anna. Destaqué la naturaleza colaborativa del lugar de trabajo y el énfasis en el crecimiento personal. Eso suena impresionante, John. Es crucial trabajar en un entorno que valore a sus empleados. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Fomenta el sentido de pertenencia y motiva a las personas a dar lo mejor de sí. Tienes razón, Anna. Me aseguré de mencionar las oportunidades de desarrollo profesional y los acuerdos de trabajo flexibles. Genial, John. Demuestra que tienes una comprensión completa de la empresa y sus valores. Gracias, Anna. Espero que mis respuestas hayan dejado una impresión positiva y hayan demostrado mi entusiasmo por el puesto. Lección 29. Hacer que los políticos rindan cuentas. Anna, los puestos de poder conllevan una gran responsabilidad. Para nosotros, como ciudadanos, es crucial hacer que rindan cuentas. Por supuesto, John. Cuando los políticos rinden cuentas, esto ayuda a garantizar la transparencia y la equidad en la gobernanza. No podría estar más de acuerdo, Anna. Tenemos que participar activamente en el proceso democrático y expresar nuestras preocupaciones. Así es, John. Si nos mantenemos informados y entablamos un diálogo constructivo, podemos marcar la diferencia. Es esencial cuestionar sus decisiones y acciones cuando sea necesario, Anna. Así es como podemos promover la rendición de cuentas. Estoy de acuerdo, John. Es nuestro deber exigir transparencia y comportamiento ético por parte de nuestros representantes electos. Y no olvidemos el poder de nuestro voto, Anna. Podemos elegir líderes que prioricen la rendición de cuentas. Por supuesto, John. Nuestros votos pueden dar forma al futuro y hacer que los políticos rindan cuentas por sus promesas. Lección 30. Compras de comestibles. Anna, puede que necesitemos comprar espinacas y tomates frescos del supermercado. Es una buena idea, John. Podemos usarlos para hacer una ensalada saludable para la cena. Yo también lo creo, Anna. Asegurémonos de obtener productos orgánicos de la mejor calidad. Estoy de acuerdo, John. Los vegetales orgánicos generalmente no contienen pesticidas y tienen un mayor contenido de nutrientes. También podemos elegir otros ingredientes para complementar la ensalada, como queso feta y aderezo balsámico. Suena delicioso, John. Espero con ansias una comida refrescante y nutritiva. No olvides comprobar si tenemos suficiente aceite de oliva y vinagre en casa, Anna. Buen argumento, John. Siempre es bueno tener esos alimentos básicos en la despensa. Lección 31. Visitar la farmacia. Anna, tengo que ir a la farmacia a recoger unos medicamentos.
¿Conoces alguna fiable en las cercanías? John, hay una farmacia de buena reputación a solo unas cuadras de aquí. Tienen una amplia gama de medicamentos y personal capacitado que puede ayudarlo. Me alegra oír eso, Anna. Es importante contar con una farmacia confiable que ofrezca productos de calidad y asesoramiento profesional. Por supuesto, John. Es esencial elegir una farmacia en la que confíes, especialmente cuando se trata de tu salud y bienestar. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Por cierto, ¿sabes si tienen un farmacéutico disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre mi medicamento? Sí, John. La farmacia que mencioné tiene un farmacéutico especializado que puede proporcionarle información valiosa y abordar cualquier inquietud que pueda tener. Eso es reconfortante, Anna. Siempre es beneficioso contar con un profesional de la salud con conocimientos disponible para guiarnos a través de nuestro régimen de medicamentos. Definitivamente, John. Los farmacéuticos desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar el uso seguro y eficaz de los medicamentos. Pueden proporcionar información y consejos valiosos. Es bueno saberlo, Anna. Agradezco tu recomendación. Me aseguraré de visitar esa farmacia y consultar con su farmacéutico. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde traer su receta o cualquier información médica relevante cuando visite la farmacia. Por supuesto, Anna. Es importante tener toda la documentación necesaria para garantizar que recibo la medicación y la dosis correctas. Así es, John. Al proporcionarle al farmacéutico información precisa, puede recibir atención personalizada y evitar posibles riesgos o interacciones. Lo entiendo, Anna. Es crucial priorizar nuestra salud y tomar decisiones informadas cuando se trata de medicamentos. Una farmacia confiable es un recurso valioso en ese sentido. Definitivamente, John. Avíseme si tiene alguna otra pregunta o necesita más ayuda. Estoy aquí para ayudar. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. Los mantendré informados sobre mi visita a la farmacia y sobre los consejos que reciba del farmacéutico. De nada, John. Estoy deseando conocer tu experiencia. Cuídate y pórtate bien. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo. Me aseguraré de dar prioridad a mi salud y aprovechar al máximo los servicios que brinda la farmacia. Lección 32. Política de no fumar. Anna, quería hacerte saber que tenemos una política de no fumar en todo el hotel. No te preocupes por eso. John, es genial oír eso. Siempre es refrescante permanecer en un ambiente libre de humo. Agradezco su compromiso con un ambiente saludable. Por supuesto, Anna. Entendemos la importancia de proporcionar un ambiente limpio y cómodo para nuestros huéspedes. Fumar puede resultar molesto para muchas personas, por lo que queríamos garantizar una experiencia agradable para todos. No podría estar más de acuerdo, John. Se trata de atender las necesidades y preferencias de todos los huéspedes. ¿Se aplica estrictamente la política de no fumar? Sí, Anna. Tenemos áreas designadas para fumar fuera del hotel para los huéspedes que fuman. De esta manera, podemos satisfacer sus necesidades y, al mismo tiempo, mantener un ambiente para no fumadores en el interior. Es un enfoque inteligente, John.
Permite a los fumadores tener un espacio designado sin afectar la comodidad de los huéspedes no fumadores. Agradezco la seriedad que hay detrás de esto. Gracias, Anna. Creemos en crear una experiencia positiva para todos nuestros huéspedes, fumen o no. Al ofrecer áreas designadas para fumar, podemos lograr un equilibrio que garantice la satisfacción de todos. Es maravilloso oír eso, John. Demuestra que priorizas el bienestar y la comodidad de tus huéspedes. Estoy seguro de que muchas personas apreciarán tu política de no fumar. Gracias por tus amables palabras, Anna. Nos esforzamos por brindar la mejor experiencia posible a nuestros huéspedes, y la política de no fumar es solo un aspecto de ese compromiso. Me alegra oír eso, John. Me reconforta saber que puedo disfrutar de una estancia sin humo cuando visito su hotel. Estoy seguro de que otros sentirán lo mismo. Esperamos poder darle la bienvenida a usted y a otros huéspedes a nuestro hotel, Anna. Proporcionar un ambiente agradable y cómodo es nuestra principal prioridad, y nos complace contar con una política de no fumar para lograrlo. Gracias, John. Agradezco su dedicación para garantizar una experiencia positiva para sus huéspedes. Me alegra saber que puedo disfrutar de mi estancia sin tener que preocuparme por fumar. Lección 33. Comparta su experiencia. Anna, recientemente probé un nuevo restaurante en la ciudad y tuve una experiencia fantástica. La comida estaba deliciosa y el servicio impecable. John, eso suena maravilloso. Siempre estoy buscando nuevas opciones gastronómicas. ¿Podrías contarme más sobre el restaurante? Por supuesto, Anna. El restaurante está especializado en cocina mediterránea. Ofrecen una amplia gama de platos inspirados en los sabores de Grecia, Italia y España. Oh, ¿en serio? Me encanta la comida mediterránea. ¿Qué tipo de platos probaste? Comí su plato estrella, que era un plato de mariscos a la parrilla con pescado fresco, camarones y calamares. Estaba cocinado a la perfección y sazonado con hierbas y especias que resaltaban los sabores de manera hermosa. Suena absolutamente delicioso, John. Me entra hambre solo de pensarlo. ¿También tenían opciones vegetarianas? Sí, Anna. Tenían una sección separada en el menú dedicada a los platos vegetarianos. Probé su musake de berenjena y estaba increíble. La combinación de berenjenas asadas, tomates y queso fundido fue simplemente deliciosa. Me alegra oír eso, John. Siempre es bueno cuando los restaurantes se adaptan a diferentes preferencias dietéticas. ¿Has probado algún postre? Sí, no pude resistirme a probar su bakleve, un pastel tradicional griego. Era dulce, escamoso y estaba relleno de frutos secos y miel. Fue el final perfecto para una comida fantástica. Oh, me encanta el bakleve. Es uno de mis postres favoritos. Me alegro de que hayas tenido la oportunidad de disfrutarlo. Según tu experiencia, definitivamente tendré que visitar este restaurante pronto. Lo recomiendo mucho, Anna. La combinación de deliciosa comida, un servicio atento y un ambiente acogedor lo convirtieron en una experiencia gastronómica memorable para mí. Estoy seguro de que tú también lo disfrutarás. Gracias por compartir tu experiencia, John. Siempre es útil escuchar recomendaciones personales. Me aseguraré de visitar el restaurante y probar los deliciosos platos que mencionaste. De nada, Anna. Estoy encantado de ayudar. Espero que también tengas una fantástica experiencia gastronómica allí. Disfruta tu comida. Lo haré, John. Gracias una vez más por compartir.
Tengo muchas ganas de probar el restaurante y saborear los sabores del Mediterráneo. Lección Besos. 34. Cambios en la dieta. Anna, últimamente he estado intentando hacer algunos cambios en mi dieta. John, eso es genial. ¿Qué te motivó a hacer estos cambios? Bueno, últimamente me he sentido lento y con poca energía, así que pensé que mejorar mi dieta podría ayudar. Es una decisión inteligente, John. ¿Qué tipo de cambios has estado haciendo? He empezado a incorporar más frutas y verduras en mis comidas. En lugar de picar patatas fritas, ahora uso bayas frescas o bastones de zanahoria. Esa es una forma fantástica de aumentar la ingesta de vitaminas y minerales. ¿Has notado alguna diferencia en cómo te sientes? Sorprendentemente, sí. Me siento con más energía durante el día y mi digestión también ha mejorado. Es maravilloso oír eso, John. Es sorprendente cómo pequeños cambios en nuestra dieta pueden tener un impacto tan grande en nuestro bienestar general. Por supuesto, Anna. También estoy intentando reducir mi consumo de alimentos procesados y cocinar más comidas en casa con ingredientes integrales. Cocinar las comidas en casa es una excelente manera de controlar lo que contienen los alimentos. ¿Has descubierto alguna nueva receta saludable? Sí, he estado experimentando con diferentes combinaciones de ensaladas y batidos caseros. Ha sido divertido explorar nuevos sabores e ingredientes. Suena delicioso, John. Siempre es emocionante probar nuevas recetas y descubrir alternativas más saludables a nuestros platos favoritos. Definitivamente lo es, Anna. También he tenido en cuenta el tamaño de mis porciones y he intentado comer de forma más consciente, saboreando cada bocado. Comer con atención plena es una práctica excelente, John. Nos ayuda a apreciar la comida y evita comer en exceso. ¿Le ha resultado útil? Por supuesto, Anna. Me ha hecho más consciente de las señales de hambre y saciedad de mi cuerpo, y disfruto de mis comidas más que nunca. Fantástico, John. Sigue con tu buen trabajo y estoy seguro de que seguirás disfrutando de los beneficios de tus cambios en la dieta. Gracias por el aliento, Anna. Hasta ahora, ha sido un viaje positivo y me entusiasma ver cómo mejora aún más mi salud. Lección 35. Encontrar las palabras correctas. Anna, ¿qué pasa si no sé qué decir en determinadas situaciones? John, es natural sentirse inseguro a veces. La clave es escuchar activamente y responder con empatía. Tiene sentido, Anna. Pero, ¿qué pasa si tengo miedo de decir algo incorrecto y herir involuntariamente los sentimientos de alguien? Es importante abordar las conversaciones con amabilidad y respeto, John. Si no estás seguro, siempre puedes hacer preguntas aclaratorias para entender mejor la perspectiva de la otra persona. Ya veo. Entonces, tomarme el tiempo para entender el punto de vista de la otra persona puede ayudarme a responder de manera más eficaz. Por supuesto, John. La empatía y la escucha activa son herramientas poderosas en la comunicación. Le permiten conectarse con los demás y responder de una manera que demuestre que le importa. Eso es reconfortante, Anna. A veces me preocupa no poder encontrar las palabras adecuadas y eso me impide expresarme. Recuerda, John, la comunicación es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. Está bien cometer errores y aprender de ellos. Lo importante es seguir intentándolo.
Tienes razón, Anna. Se trata de practicar y estar abierto al aprendizaje. Me esforzaré por tener más confianza a la hora de expresarme. Esa es una mentalidad estupenda, John. Confía en ti mismo y confía en que tus intenciones son buenas. Con el tiempo y la práctica, te sentirás más cómodo al encontrar las palabras adecuadas. Gracias por el aliento, Anna. Agradezco tus consejos y seguiré trabajando para mejorar mis habilidades de comunicación. De nada, John. Recuerda que todo el mundo tiene momentos de incertidumbre, pero con paciencia y práctica, ganarás más confianza. Sé tú mismo y habla desde el corazón. Lo haré, Anna. Gracias por tu apoyo. Me siento más optimista en cuanto a expresarme en futuras conversaciones. Lección 36. Cocina deliciosa. Anna, ¿has probado alguna cocina deliciosa recientemente? John, la semana pasada comí la mejor comida tailandesa. Los sabores eran increíbles. Oh, ¿en serio? Nunca había probado la cocina tailandesa. ¿Qué tipo de platos tenías? De postre comí pad thai, curry verde y arroz pegajoso con mango. La combinación de sabores dulces, picantes y picantes fue deliciosa. Eso suena delicioso. Definitivamente debería probar la comida tailandesa. ¿Tienes alguna recomendación para un principiante como yo? Claro. Si eres fanático de los fideos, pad thai es una excelente opción. Es un plato de fideos salteados con un equilibrio de sabores. El curry verde también es popular, pero puede ser bastante picante, así que prepárate. Lo tendré en cuenta. Me gusta la comida picante, así que el curry verde podría ser una buena opción para mí. ¿Hay opciones vegetarianas o veganas en la cocina tailandesa? Absolutamente. La cocina tailandesa ofrece una amplia gama de platos vegetarianos y veganos. Puedes probar platos como la sopa tom yum, el sam tam, ensalada de papaya, o el salteado de verduras con albahaca. Es fantástico oír eso. Prefiero las opciones de origen vegetal, así que me alegro de que haya opciones disponibles. Ya tengo ganas de probar la cocina tailandesa. Estoy seguro de que lo disfrutarás, John. La comida tailandesa es conocida por sus sabores atrevidos e ingredientes frescos. Cuéntame cómo va tu aventura culinaria. Definitivamente lo haré, Anna. Gracias por enseñarme la cocina tailandesa. Pronto me aseguraré de explorar algunos restaurantes tailandeses en mi área. De nada, John. Me alegro de poder compartir contigo mi amor por la comida tailandesa. Espero que tengas una experiencia gastronómica maravillosa. Estoy seguro de que sí, Anna. Estoy deseando saborear esos deliciosos sabores. Lección 37. El sendero del arce. Anna, he oído que estás planeando una aventura de montaña. Eso suena genial. ¿En qué sendero pensabas? John, estaba considerando el Maple Trail. He oído que ofrece unas vistas impresionantes y la oportunidad de presenciar la belleza del follaje otoñal. Eso es maravilloso. He oído que el Maple Trail tiene colores vibrantes durante esta época del año. Sería una gran oportunidad para sumergirnos en la naturaleza. Por supuesto, John. Las hojas cambiantes crean un entorno pintoresco. Es una forma perfecta de disfrutar del aire libre y disfrutar de la belleza de la temporada. No podría estar más de acuerdo, Anna.
Explorar los senderos naturales es una forma fantástica de relajarse y conectarse con el medio ambiente. Estoy deseando que llegue la experiencia. Será un descanso refrescante del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer nuestro espíritu y brindar una sensación de tranquilidad. Tienes toda la razón, Anna. Pasar tiempo en la naturaleza tiene un efecto calmante en la mente y nos permite apreciar las maravillas que nos rodean. Me muero de ganas de embarcarme en esta aventura. Va a ser un viaje inolvidable, Ion. Me emociona presenciar la belleza del Maple Trail y crear recuerdos inolvidables. Cuenta conmigo, Anna. Me aseguraré de prepararme para el sendero y de empacar todo lo que necesitamos para una experiencia cómoda y agradable. Suena perfecto, Ion. También podemos llevar una cámara para capturar las impresionantes vistas del camino. Será una gran oportunidad para documentar nuestra aventura. Por supuesto, Anna. Me aseguraré de llevar mi cámara y capturar la esencia del sendero. Podemos compartir nuestras experiencias e inspirar a otros a explorar las maravillas de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo, Ion. Nuestra aventura será una oportunidad para apreciar el entorno y animar a otros a embarcarse en sus propias exploraciones. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra escapada a la playa, Anna. Será una oportunidad para relajarse, tomar el sol y disfrutar del sonido de las olas. Yo también, Ion. Me muero de ganas de sentir la cálida arena bajo mis pies y darme un chapuzón en el océano. Es la manera perfecta de relajarse y recargar energías. Suena absolutamente encantador, Anna. Me emociona compartir mis aventuras en la playa contigo y crear recuerdos maravillosos juntos. Del mismo modo, Ion. Estoy ansioso por conocer sus experiencias y compartir mis propias aventuras en la playa. Será un fantástico intercambio de historias y una oportunidad de aprender unos de otros. No podría estar más de acuerdo, Anna. Aprovechemos al máximo nuestra escapada a la playa y creemos un tesoro de momentos inolvidables. Lección 38. Planos de parques temáticos. Anna, la última vez me divertí mucho en el parque temático. Deberíamos planificar otro viaje pronto. Ion, estoy totalmente de acuerdo. El parque temático fue una maravilla. Definitivamente deberíamos volver y crear más recuerdos increíbles. Me alegro de que estés de acuerdo, Anna. Me parece una gran idea tener otro día lleno de aventuras en el parque. Hay mucho que explorar y disfrutar. Por supuesto, Ion. El parque temático ofrece una variedad de atracciones, espectáculos y atracciones. Es un lugar emocionante para vivir emocionantes aventuras. No podría estar más de acuerdo, Anna. Deberíamos hacer una lista de todas las atracciones que queremos probar. De esa manera, podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Es una gran sugerencia, Ion. Podemos investigar el sitio web del parque para ver qué nuevas atracciones tienen y planificar nuestro día en consecuencia. Así nos aseguraremos de no perdernos nada. Excelente idea, Anna. También deberíamos comprobar si hay algún evento o espectáculo especial el día que planeamos visitarlo. Sería genial ver uno de esos. Definitivamente, Ion. Añadiría un elemento extra de entretenimiento a nuestro día. Podemos programar nuestros paseos en función de los horarios de los espectáculos para aprovechar al máximo nuestra visita. Por supuesto, Anna. Se trata de maximizar nuestro disfrute y crear recuerdos inolvidables. Me entusiasma volver a vivir la emoción de las atracciones.
Yo también, John. La adrenalina de las montañas rusas y otras atracciones emocionantes es inmejorable. Me muero de ganas de volver a sentir esa emoción.